Hola a todos mis queridos amigos y suscriptores de este humilde canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día maravilloso, llenos de energía y con muchísimas ganas de enterarse de las últimas novedades, porque hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que, como bien habrán visto por el título tan intrigante, hoy vamos a hablar de una sorpresa mayúscula que ha ocurrido en plató, una sorpresa que ha provocado lágrimas y mucha emoción. Si han oído bien, el mismísimo Can Yaman ha llorado al ver quién llegó. ¿Se imaginan quién podría ser? ¿Un antiguo amor? ¿Un familiar perdido? ¿O quizás un ídolo de su infancia? Quédense conmigo hasta el final para desvelar este misterio que nos tiene a todos en vilo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia tan emotiva, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de estas primicias y para apoyarnos a seguir trayéndoles el mejor contenido. Un simple clic hace una gran diferencia. Pero vamos al grano, ¿quién es este hombre que tiene enamoradas a miles de personas alrededor del mundo? Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones con su carisma, su talento y, seamos honestos, con su impactante físico. Hemos seguido de cerca su trayectoria, desde sus inicios en Turquía hasta su salto a la fama internacional con series que se han convertido en verdaderos fenómenos de audiencia. Y en cada aparición pública, en cada entrevista, Can Yaman siempre se muestra como un profesional dedicado, con una gran pasión por su trabajo y un respeto admirable por sus fans. Es un artista que se entrega por completo a sus proyectos, que desafía constantemente sus límites y que nunca deja de sorprendernos con su versatilidad. Desde dramas románticos que nos han hecho suspirar hasta proyectos de acción que nos han mantenido al borde del asiento, Can Yaman ha demostrado ser un actor con una capacidad camaleónica para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones complejas. Su dedicación a la preparación de cada papel, incluyendo el aprendizaje de nuevos idiomas y habilidades físicas, es un testimonio de su profesionalismo y compromiso. Pero, ¿qué puede sacarle lágrimas a un hombre que parece tenerlo todo? ¿Qué tipo de encuentro podría ser tan emotivo? Pues bien, la situación se dio en el marco de un evento especial, una grabación que, según los rumores, estaba destinada a ser un encuentro entre el actor y un grupo de personas muy especiales para él. No se trataba de una rueda de prensa común, ni de una entrevista de promoción cualquiera. Había un ambiente de expectación, un aire de misterio que envolvía todo el lugar. Las cámaras estaban listas, el equipo técnico afinaba los últimos detalles, y Can Yaman, con su habitual profesionalidad, se preparaba para lo que creía que iba a ser una jornada de trabajo más, quizás una sesión de fotos o una breve entrevista para un proyecto específico. Nadie del equipo, ni siquiera el propio actor, sospechaba la magnitud de la sorpresa que se avecinaba. Había una atmósfera de anticipación controlada, donde cada miembro del equipo cumplía su función con la máxima diligencia, pero sin tener la menor idea de la verdadera naturaleza del evento. Las luces del estudio brillaban con una intensidad particular, y la tensión palpable, aunque positiva, se sentía en el aire. Las cámaras, preparadas para capturar cada detalle, aguardaban la señal para comenzar. Can Yaman, acostumbrado a la dinámica de los platós, se encontraba en ese momento quizás revisando algún guión, o simplemente disfrutando de un breve descanso entre tomas, ajeno a la inminente revelación. Pero la vida, mis amigos, a menudo nos tiene reservadas sorpresas que superan cualquier guión, giros del destino que nos recuerdan la fragilidad de nuestras expectativas y la belleza de lo imprevisto. Y entonces sucedió. Las puertas del plató se abrieron, y una figura, que al principio parecía difusa entre la emoción del momento y la propia sorpresa del actor, comenzó a materializarse. La luz que entraba por la apertura iluminó brevemente a la persona que emergía, y en ese instante un reconocimiento profundo y visceral recorrió a Can Yaman. Según los testigos presenciales, quienes compartieron detalles de este momento íntimo, Can Yaman estaba sentado, esperando, quizás revisando algo en su teléfono o simplemente inmerso en sus pensamientos, cuando levantó la vista. En ese instante su expresión cambió por completo. Esa sonrisa habitual, esa seguridad que lo caracteriza, dio paso a una incredulidad que pronto se transformó en una profunda emoción. Vemos su rostro y empezamos a percibir esa mezcla de sorpresa, alegría y una profunda ternura que se refleja en sus ojos. Una expresión de puro asombro se apoderó de él, como si no pudiera creer lo que sus propios ojos veían. La forma en que sus cejas se arquearon ligeramente el instante en que su
Andíbula pareció aflojarse, todo indicaba un shock emocional de proporciones épicas. Y es que, ¿quién era esa persona que había logrado algo tan insólito? ¿Quién era esa persona que con su mera presencia podía desarmar a un hombre que a menudo se muestra tan fuerte y seguro de sí mismo? Las cámaras captaron cada detalle, la forma en que se llevó una mano al pecho como si intentara contener una emoción abrumadora, el ligero temblor en sus labios y sí, finalmente, las lágrimas. Pequeñas gotas de agua que rodaban por sus mejillas, lágrimas que no eran de tristeza, sino de pura y genuina felicidad. Lágrimas que hablaban de un reencuentro largamente esperado, de un amor incondicional, de un vínculo que el tiempo y la distancia no han podido borrar. Eran lágrimas que revelaban una vulnerabilidad profunda, una conexión emocional que trascendía la fama, la fortuna y el reconocimiento mundial. Cada gota era un reflejo de años de recuerdos, de momentos compartidos, de un afecto que ha resistido el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida. La cámara, testigo privilegiado de esta escena, capturó la intensidad del momento, enfocándose en el rostro de Can Yaman y permitiéndonos ser partícipes de su desborde emocional. Las especulaciones, claro está, no se hicieron esperar. En las redes sociales, los fans, siempre atentos a cada detalle de la vida de sus ídolos, empezaron a lanzar sus teorías con la velocidad de un rayo. ¿Sería su madre? ¿Su padre? ¿Un hermano o hermana con los que no se veía desde hace tiempo? ¿O tal vez un amigo de la infancia, alguien que lo conocía antes de que el mundo entero supiera su nombre? Cada hipótesis añadía más leña al fuego de la intriga, y todos queríamos saber la respuesta. Los foros de discusión ardían con debates y los hashtags relacionados con la noticia se dispararon en popularidad. Los fans analizaban cada gesto, cada imagen filtrada, tratando de descifrar el enigma. ¿Sería un antiguo amor que había reaparecido inesperadamente? ¿Un mentor o figura inspiradora de su juventud? ¿O quizás alguien de su pasado que representaba un momento crucial en su formación como persona y artista? Cada hipótesis, por descabellada que pareciera, era considerada y debatida con fervor. Porque en el fondo todos tenemos ese tipo de personas en nuestras vidas, aquellos que con solo aparecer, nos devuelven a nuestro verdadero yo, a nuestra esencia más pura, recordándonos quiénes éramos antes de que el mundo nos moldeara a su antojo. Los que estuvieron allí presentes describen el momento como mágico, como una escena sacada de una película, pero con la intensidad y la autenticidad que solo la vida real puede ofrecer. Dicen que el silencio se apoderó del plató, roto solo por los sollozos emocionados del actor. Un silencio cargado de respeto, de admiración y de una empatía palpable por parte de todos los presentes. Can Yaman se levantó lentamente con los ojos fijos en esa figura que se acercaba, una figura que, a pesar de la distancia y el tiempo, emanaba un aura de familiaridad y amor incondicional. No había rastro de artificio, no había poses para las cámaras. Era un ser humano conmovido hasta lo más hondo de su alma, entregado a la fuerza de un sentimiento puro y poderoso. Y entonces se abrazaron. Un abrazo largo, sentido, lleno de todas las palabras no dichas, de todos los años compartidos, de todo el amor acumulado. En ese abrazo se sentía la fuerza de un lazo inquebrantable, un nexo que ni la fama ni la distancia habían podido debilitar. Era un abrazo que hablaba de consuelo, de bienvenida, de la certeza de haber regresado al hogar, al lugar donde el alma descansa. Y la persona que provocó esta conmovedora escena no es otra que su adorada abuela. Sí, señores y señoras, su abuela. Esa figura fundamental en la vida de muchas personas, ese pilar de cariño, sabiduría y apoyo incondicional. Esa mujer que ha visto crecer a sus nietos, que ha sido testigo de sus primeros pasos y de sus mayores logros. Can Yaman, a pesar de su éxito mundial, siempre ha sido muy cercano a su familia, y en particular, ha manifestado en numerosas ocasiones el profundo amor y admiración que siente por su abuela. Ella ha sido una influencia constante en su vida, un faro de guía y un refugio de amor. Al parecer, llevaba un tiempo sin verla, quizás por compromisos profesionales que lo mantenían viajando constantemente, o por las vastas distancias geográficas que separan Turquía de los lugares donde ha estado filmando o promocionando sus proyectos. Y este encuentro, totalmente inesperado para él, fue la chispa que encendió su emoción, desatando la cascada de sentimientos que habíamos anticipado. La sorpresa de verla allí, en ese lugar, en ese momento, fue abrumadora. Imaginen ustedes la escena: el ídolo juvenil,
el hombre que aparece en las portadas de las revistas, el actor que causa furor con cada uno de sus papeles, derrumbado, con lágrimas de pura felicidad en los ojos, abrazando a la mujer que le dio la vida y él lo vio crecer. Es un recordatorio maravilloso de que por mucho éxito que se alcance, por muy alto que se llegue, las raíces, la familia, el amor de los nuestros, siempre serán el ancla que nos mantiene firmes y que nos llena el alma. La abuela, con su sonrisa, probablemente con sus manos arrugadas acariciando su rostro, debió ser el bálsamo perfecto para el alma de su nieto, el dulce consuelo que solo un ser querido puede ofrecer. En ese abrazo se sentía la pureza de un amor que no pide nada a cambio, un amor que celebra la vida y los logros de sus seres queridos sin envidias ni reservas. Ver a Can Yaman en este estado de pura emoción humana nos permite conectar con él a un nivel mucho más profundo, trascendiendo la imagen pública que a menudo se construye en torno a las celebridades. Este tipo de momentos nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, detrás de las figuras públicas, hay personas con sentimientos profundos, con miedos, con alegrías inmensas, y sobre todo con un amor familiar que es insustituible. Can Yaman, al dejarse ver vulnerable y emocionado de esta manera, no hace sino conectar aún más con su público. Nos muestra su lado más humano, ese que todos podemos entender y con el que podemos empatizar. La fama puede ser un escudo que aísla a las personas, pero los lazos familiares actúan como un puente que nos mantiene conectados a nuestra verdadera identidad. No importa cuántos fans tengas o cuántos millones de seguidores acumules, el abrazo de una abuela es una medicina que no tiene precio, un bálsamo para el alma que restaura el equilibrio y la paz interior. Este encuentro nos habla de la importancia de atesorar estos momentos, de la fragilidad de la vida y de la inmensa fortuna que representa tener a nuestros seres queridos cerca. La reacción en redes sociales, como era de esperar, fue inmediata y abrumadora. Los fans de Can Yaman no solo compartieron la noticia con asombro y emoción, sino que también expresaron su ternura y admiración por este gesto de humanidad y por la profunda conexión que el actor mantiene con su familia. Los comentarios se llenaron de mensajes de cariño hacia el actor y hacia su abuela, reconociendo la importancia de los lazos familiares y celebrando este emotivo reencuentro. Muchos compartieron sus propias experiencias, recordando la fuerza del amor de sus abuelos y la alegría que sienten al reencontrarse con ellos, creando una ola de empatía y solidaridad en línea. Se creó una ola de positividad y empatía que sinceramente, es lo que buscamos generar con este tipo de contenidos, historias que nos toquen el corazón y nos recuerden lo que verdaderamente importa en la vida. La viralización de la noticia no fue solo por tratarse de una figura pública, sino por la universalidad del sentimiento que representaba. Este evento también nos deja una reflexión importante. En un mundo tan acelerado y a menudo superficial, donde las apariencias y el éxito material a veces parecen ser lo único que importa, es vital recordar la importancia de las relaciones humanas genuinas. El amor de una abuela es un tesoro que debemos cuidar y valorar. Es esa conexión que nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos y qué es lo verdaderamente importante en la vida. Can Yaman, con su llanto sincero, nos ha regalado una lección invaluable sobre la fuerza del amor familiar, sobre la importancia de mantener vivas las conexiones que nos nutren el alma. Nos enseña que a pesar de los logros y el reconocimiento, la base de nuestra felicidad reside en el amor que nos rodea. Así que, mis queridos amigos, la sorpresa en plató fue sin duda una de las más emotivas que hemos presenciado en mucho tiempo. Ver a Can Yaman llorar de felicidad al reencontrarse con su abuela es una imagen que se queda grabada en el corazón, una estampa que nos reconforta y nos inspira. Nos demuestra que a pesar de la fama y el éxito, las emociones más puras y los lazos más fuertes provienen de nuestros seres queridos. Un aplauso gigante para Can Yaman por su humanidad y para su abuela, esa mujer maravillosa que ha sabido inculcarle tanto amor y que representa la esencia de la familia. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, lleno de emoción y sorpresas. Espero que les haya gustado tanto como a mí traerles esta noticia. Hemos sido testigos de un momento realmente especial que nos recuerda lo importante que es la familia. Hemos visto cómo la figura de una abuela puede ser un pilar fundamental en la vida de cualquiera, sin importar cuánto éxito alcance. Y hemos recordado que la vulnerabilidad y la emoción son signos de fortaleza y humanidad, no de debilidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en cada vídeo y por ser parte de esta comunidad tan maravillosa. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme ustedes qué sintieron al ver esta noticia, si han tenido reencuentros similares con sus abuelos, o qué significan para ustedes. Me encanta leerlos y conversar con ustedes sus opinión.
Son muy valiosas. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir apoyándonos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de estas historias, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más actualidad. Un abrazo gigante para todos.